pues bienvenidos sean una vez más a un episodio más de Sabor a Gracia. Es toda una bendición tenerlos aquí de vuelta. ¿Cómo estás, Misa? ¿Qué tal la noche, la madrugada nos va a dar aquí? Estamos grabando Pues muy sí, noche, se nos sí, hizo un sí, sí. poquito tarde. Pues todo muy bien, Giselle. Para la gloria del Todopoderoso, un día más en victoria y hoy que tenemos algo muy bueno, muy rico y muy delicioso. Hoy tenemos la compañía de alguien grande y fuerte para la gloria de Cristo. Amén, que Amén, amén. es un guerrero del Señor, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos aquí grabando en casa paterna. Aquí, para los que no saben, pues ve mucho guerra espiritual. Entonces, el día de hoy vamos a estar tocando esos temas que a lo mejor no en todos lados los llegan a tocar porque son un poco, pues, controversiales y, bueno, pues, Pues en sí, o a el... veces hasta platicaba apenas con el apóstol Raúl y decía que a veces ya hasta les da miedo, Sí, que ya ni lo meten ni lo involucran. sí, no, y eso ha sido como de siempre, ¿eh? Porque cuando yo apenas estaba integrándome aquí a esta congregación, la gente que empezaba a conocer, yo les decía, me voy a meter al curso de liberación. No, dice, ahí tienes que estar bien en santidad, que si no, o sea, pues, ¿qué tiene, no? O sea, si estoy buscando la santidad, pues, Pues sí, Pues eso no, es un ¿o buen qué? paso, pero ¿no? antes no lo presentamos. Bienvenido, Bien. gracias por por Es que aceptar la él se invitación. presenta solito. Sí, no No, no, necesita presentación. muchas gracias por la invitación y saben que esta es su casa y cuando Correcto. gusten aquí estamos, ya sea para lo que sea, adorar, un podcast o simplemente echar café. Esta es su casa. Perfecto. Pues así como lo mencionábamos, el apóstol dice que antes iba para la milicia, ¿no? Ujú. Y yo digo, pues sí fue para la milicia, pero para la milicia del Señor, ¿no? El Señor tiene mejores planes para nosotros y siento que Claro. todos nosotros que estamos como ligados aquí a Casa Paterna somos también guerreros del Señor. Hemos llegado a esta iglesia por algo, por un Claro. motivo y creo que ese motivo es ser guerreros de esa milicia que Ujú. tiene el Señor, Sí, ¿no? sí, claro, por manto, dice el apóstol. Sí. Por manto les toca. También. Ni Aunque modo, no nos van a quieran. tocar Sí, sí, los sí, sí. trancazos. Sí, sí, Sí. claro. Entonces aquí vemos un poco de toda esta guerra espiritual, que tienen clases, ¿no? Como estas clases Sí, de... por ejemplo, los lunes tenemos clases de liberación de 5 a 7. Nivel A, nivel B y nivel C. Entonces, no tiene mucho que empezamos. Y los días lunes, el servicio es a las 7, de 7 a 9, y ahí es donde es como una clase de guerra espiritual Pero a ver, en platícanos un general. poquito de a qué se refiere la liberación, porque yo oigo liberación, o antes de conocer la Ujú. liberación, pues oía liberación y yo pensaba en la película del exorcista. O siempre Bueno, es Sí, que pensé, sí es que puede sí, pasar. sí, claro. y la mayoría de personas, o sea, cuando he platicado con amigos o conocidos, todos tienen la idea de, ay no, pues si voy, capaz si me pongo verde y me gira la cabeza, ¿no? O cosas así, Me pero que transformo, ¿no? sí, ¿o qué es? No, y ha llegado a pasar, o sea que cuenta el apóstol, a mí me tocó también ministrar en algunos casos, pero hemos tenido casos donde entrando a la puerta ya empiezan ahí la manifestación y demás. Cuando tuvimos el de sanidad, un evento de sanidad acá, de hecho lo comentó el apóstol, ¿no? Dice, oigan, vienen a un seminario de liberación y no hay manifestaciones, vienen al de sanidad y fue un botadero ahí de chamucos, pero igual incluso hasta vimos personas que entraban y bajaban corriendo al baño porque tenían la sensación así De que da la vomitar. administración, ¿no? Sí. Y así entonces nos impactó el Señor de esa manera, ¿no? Pero pues básicamente la liberación es eso, o sea, romper el yugo, la cadena, la opresión. No necesariamente hay manifestaciones, ¿no? O sea, no quiere decir que si vienes a una administración te vas a manifestar, ¿no? No, hay gente que incluso el Señor obra pues a través de una sanidad interior, obra a través, hay ministraciones donde la gente empieza a sanar su corazón, o el Señor le empieza a sanar cuestiones del alma, cuestiones del corazón, y simplemente pueden ser ministrados al llorar, pueden
ser liberado a través de eso. Sí, es justo eso, no verlo como súper extremo, ¿no? De Sí, que me voy pero a tenemos ese echar tabú, para ¿no? Vemos atrás, ¿no? el exorcista, ¿no? Y es que aparte de Sí. que hay videos en YouTube donde según hacen esas y súper exagerados, ¿no? Sí, Por eso güey. luego también la gente no cree en ese tipo de cosas porque ya lo bueno, lo actúan, porque no es actuado en realidad cuando pasa una liberación, ¿no? Sí, bueno, al menos aquí el apóstol tiene mucho cuidado en ese aspecto de no cometer el error de transmitir eso, de subir ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Ya. Porque, pues, número uno, creo que no es correcto. Sí, no, Sí, existe. Y claro. número dos, o sea, simplemente si no se maneja cuidadosamente, simplemente empieza a generar ese tipo de tabús, ¿no? Así Sí. como que es que, híjole, ya le empiezan a meter miedo a la gente. En lo personal, para mí una definición de liberación es la máxima prueba de amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué? Porque es como se está, o sea, te está arrebatando de las manos del enemigo. Sí. Y si eso no es amor, pues no sé qué sea. Sí, 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 al final de cuentas, bueno, si lo vemos también en San Misael, o sea, si lo vemos así, como que él se mete en una pelea que Claro. no le tocaría, ¿no? Digo, o sea, digo así como Sí, que sí, sí. quiero, o sea, es algo que a mí me impacta, ¿no? De hecho, el ver libre a alguien o esa parte, o sea, es algo que a mí me impacta mucho e incluso a mí me ministra, ¿saben? O sea, el ver que una persona crece, el ver que una persona es libre, o sea, eso a mí me ministra. Y bueno, ahí en lo espiritual, bueno, ahora sí que empecemos por el inicio. Hay una preparación, obviamente, no yo puedo llegar y me voy a poner a ministrar gente. Ujú. ¿Cuál es ese proceso que usted llevó? Porque creo que todos tenemos como un proceso personal para poder hacer ese tipo de acciones, de liberar a la gente. Pues mira, de entrada tiene que ser pues, muchas cosas, ¿no? Bueno, en el sentido de ¿cómo te lo digo? No es una cuestión de que, a ver, ya estoy bien, ya, ¿no? Así como que no es algo... Una lista. Ándale, no es una lista, sino es un proceso, ¿me entiendes? Y nos queremos brincar procesos, ¿me entiendes? Mucha gente nos tocó también igual ver gente que decía, no, es que queremos guerra espiritual, queremos liberación, y bueno, ok, dime los libros de la Biblia. Pues Génesis y Apocalipsis. Sí, exacto. En ¿no? orden no me lo sé. Pero de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Igual así. Entonces, no podemos brincarnos procesos, ¿me entiendes? Es un proceso de santificación, es un proceso de entrenamiento por el Espíritu, porque comentábamos, ¿no? Tenemos bueno, el apóstol tiene la escuela de liberación aquí en Casa Paterna, clases de guerra espiritual, pero al final de cuentas, o sea, el que te da la autoridad es Cristo. Sí, claro. ¿no? O sea, no todos están hechos para hacer eso, ¿no? O sea, lo podemos aprender, pero no todos Claro. están hechos para eso. Sí, y obviamente va a venir la confrontación porque la gente, ¿no? Los hijos de Dios que, no, es que yo los demonios no, que otros se encarguen, ¿no? Pero imagínate el ejemplo que pone el apóstol, ¿no? O sea, imagínate, estás evangelizando a alguien y se te manifiesta ahí, ¿qué vas a hacer? Sí, es que tiene Sí, que ni modo que le tener... digas al espíritu, espérame, déjale hablar. Mándame. Déjale O marco ven, vamos al a Santa apóstol. Úrsula, ¿no? Ajá, sí, pues, Déjame le no. hablo al apóstol. Entonces, sí es una confrontación y todos deberíamos estar preparados para ese tipo de situaciones. Pero, ¿por qué? Porque se está confrontando cuando tú predicas, cuando tú adoras. ¿Qué pasaba con David en el momento que Saúl era oprimido? Al momento de tocar David el arpa, ¿me entiendes? Sí, Lo hacía claro. libre. Entonces, ¿por qué? Porque es una confrontación de reinos. No es una situación de si me gusta o no me gusta, es una confrontación de reinos. Y es que es ahí cuando entendemos muy bien el concepto de que todas las iglesias tienen como un propósito diferente, pero también es importante que no solamente nos quedemos con el amor del Señor, Claro. sino que el amor que nos está demostrando también, lo está demostrando en la guerra espiritual, Claro. ¿no? Y debemos de tener conocimiento de ello porque existe. Y si te agarra en curva, decir, Claro. ¿qué pasó? Yo le ponía a un hermano este ejemplo, ¿no? O sea, me decía, es que fui por el trabajo, porque se cambió de casa, se fue a congregar a otra iglesia, correcto, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso.
pero no había como, digo, y no estoy juzgando ni me gusta criticar ni nada, simplemente es el ejemplo, ¿no? No había guerra espiritual ni nada de eso, ¿no? Y está bien, correcto, ¿no? Cada quien y la visión, como tú dices, no todos son, bueno, como lo habla Pablo, ¿no? En primera carta a los Corintios, que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, ¿no? Entonces, ¿pero qué crees? Me dice este hermano, cuando empecé a ir ahí, como no había guerra espiritual, como no había esto, liberaciones y eso, dejé de tener sueños, porque, o sea, como que hubo, ¿cómo decirlo? O sea, como que dejó de percibir cuestiones espirituales de parte de Dios, ¿no? Sí. Y entonces le digo, mira, te lo voy a poner así, hermano. Digo, haz de cuenta que todo lo que es el reino de Dios, le digo, ¿cómo se establece un reino? A ver, vamos a ponerlo en el tiempo antiguo. Si un reino quería conquistar otro reino, ¿qué tenía que hacer ese reino? Pues pelear por él. Sí, ¿y cómo levantaban su reino? Destruyendo el otro reino. Al rey de ese reino le tenían que cortar la cabeza a fuerzas, porque era algo, por ley, digámoslo así, de guerra. ¿Por qué? Porque era señal y figura de que ya, o sea, no se podía levantar ese reino. Entonces, para poder establecer un reino, el reino de Dios obviamente se va a confrontar el reino de las tinieblas. O sea, es sí o sí. Cuando establecemos diseños de parte de Dios en la tierra, se va a confrontar el reino espiritual sí o sí. O sea, la batalla es inevitable. Se le ponía este ejemplo al hermano, ¿no? Le digo, a ver, tú tienes una entrada, tienes tu cochera. O tu vecino tiene su cochera. Y tú le pones ahí tu carro, tu camioneta o lo que sea, ¿qué va a pasar? Se va a molestar. Pues se va a molestar. Y te va a decir, oye, pues quítame tu carro, ¿no? No me dejas meterme, no me dejas acomodarme, no me dejas entrar a mi casa. Y si tú no le pones la camioneta, ¿a poco te va a venir a tocar y te va a decir que lo quites? Pues no. ¿Por qué? Porque no le está estorbando. Pero si el simple hecho de que yo con una guitarra, o que cualquier persona con una guitarra, con la Biblia en mano, predicando, adorando, establece el reino, está alineado al corazón de Dios para establecer el reino de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Le va a estorbar al diablo y el diablo lo va a confrontar. ¿Por qué? Porque le va a estorbar. Por eso digo, la batalla es inevitable cuando estableces el reino de Dios. Y es que luego donde nos paremos, ¿no? He escuchado también alguna vez que el pastor Alejandro fue, bueno, no me acuerdo si el pastor Alejandro fue a un hospital a orar por las personas. Y ya cuando me dicen eso de vamos a un hospital o vamos al cerro, ¿no? Y así como, no saben ni lo que se están metiendo. El otro día una conocida puso, ay, es que yo vi que unos amigos fueron al cerro, deberíamos ir como amigos. Y yo, o sea, se escucha bien padre, pero no es así de padre. O sea, debe de estar uno súper preparado. Claro. Y creo que lo más importante, o sea, sí es tener conocimiento, pero creo que lo más importante es tener santidad. Porque cuando uno tiene santidad, el enemigo no te puede tocar. Claro, sí, la santidad es una cobertura, una protección, si lo quieren ver así, para nosotros. Si nosotros nos metemos a la guerra en un estado sin guardarnos, sin llevar esta parte de esta cobertura, de esta protección, pues obviamente el enemigo nos va a dar. Y lo digo por experiencia. Hablando de experiencias, Sí. ¿cuál sería, o sea, sí una experiencia que diga, no lo esperaban, no, definitivamente? Hablando de esto, De ese contexto, cuando iniciaba, pues ya sabes, ¿no? O sea, las luchas, bueno, ustedes saben, ¿no? Pues andábamos ahí con unos luchillas. Y entonces, donde empecé, había un movimiento ahí para ir a orar por lo que tenía como atada a la nación. Entonces me dice el pastor, dice, vamos a ir acompáñame, prepárate, vamos a ir a orar al monumento de Cristóbal Colón. Por unas situaciones ahí, un estudio, no me acuerdo de dónde vino esa parte, estaba empezando yo. Y no entendía muchas cosas, no comprendía muchas cosas, veía las cosas de una manera muy diferente.
sin diseño, digámoslo así. Entonces, fuimos a orar y ahí está Luisito haciendo guerra espiritual en contra de algo a nivel nacional. Y en el nombre de Jesús y a los 2, 3 días que me voy al hospital. Ay, qué fuerte. Y los doctores no me encontraban nada, que no, una pequeña infección en los riñones, pero yo me sentía re mal. Entonces estuve como 4 días en el hospital y no me encontraban. Y es que por eso es que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no solamente es ir a orar por las personas porque sí, Claro. es estar preparándose, ¿no? Ayuno y oración, ayuno y oración. Porque, pues sí, es una manera de prepararse. Y también, si el Señor quiere que estés ahí, porque tal Sí, vez no es el momento, tú es vas que y... eso es algo bien importante y es algo que le he aprendido mucho al apóstol. Esa parte de que estábamos en Tula y nos dicen, mira, por ahí están los ¿cómo se le llaman? Los tulas, se me fue el nombre, las figuras, las que están ahí. Bueno, como un centro ceremonial. Ujú. Y le digo, pues hay que ir, ¿no? Vamos a darle. Y yo bien emocionado, ¿no? Bien prendido. Me dice el apóstol, no, si el Señor nos ha mandado, no. Dije, yo también no tenía mucho de estar acá. Sí. Y ya sabes que entiendes cosas, te quieres meter y, vamos a darle, pero espérate, el Señor nos ha dicho, si el Señor no me dice, no voy a ir. Ujú. Sí, dije, y es correcto. Sí, Es correcto, porque nos andamos metiendo ahí en donde el Señor nos ha mandado. Y eso es ir sin autoridad. Sí, porque no llevamos esa protección. Claro. Y ahora, así como tú tuviste una preparación para poder ayudar a liberar a la gente, ¿no? También la gente necesita tener un proceso de liberación, tengo entendido, ¿no? Sí, y ahí es donde a veces entramos mucho en conflicto, porque la gente no guarda su administración. ¿En qué sentido? De que va y vuelve a hacer lo mismo y cuestiones así, y es complicado. El error que yo creo muy personal que a veces cometemos como ministros es echarle toda la culpa al diablo. ¿Me entiendes? O sea, sí hay una raíz espiritual en las cuestiones, enfermedades y todo eso. Claro que sí, porque todo es espiritual. O sea, todo tiene una raíz espiritual. Sí. Pero en el sentido de que no ponemos a veces atención en el alma de la persona. En un crecimiento, en una administración al alma y ministrar esas áreas que los han llevado a pecar, que los han llevado a esas situaciones, ¿me entiendes? Y entonces ministramos lo espiritual, pero descuidamos lo emocional o la cuestión del alma, y entonces vuelven a caer. Entonces, llega un momento en que pues la gente tiene que determinarse, porque llega un momento en donde el ministrarles es más peligroso Sí. que no ministrar. Y ahí como, perdón, Que lo comentábamos, ¿no? Que se sale uno y entran los... Lo sí. dice la palabra, ¿no? Sí. Que Ajá. los demonios ven la casa limpia pues y llegan con hacer 7 fiesta. peores. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, yo lo digo igual por experiencia, cuando hemos tenido casos ahí en la iglesia, pues yo veo luego que es muy cansado, ¿no? O sea, uno cuando está ministrando o cuando alguien ministra, pues se cansa, ¿no? En el agotamiento físico, Sí. o sea, carnal. Ujú. Y entonces, ¿cómo cómo tú evitas, por ejemplo, si te llega alguien que no conoces, que es nuevo y te dice, oye, pues quiero que me ayude a ministrarme? ¿Cómo te das cuenta si en realidad va a sonar feo, pero esa persona sí está dispuesta a cambiar o no? Porque ha pasado que he oído que le dicen, no, es que mira, siempre vienes, te liberamos por lo mismo, porque vienes y caes, vienes y Ujú. caes. Y ya que le dicen, mejor lo que decías, o sea, decídete a si vas a cambiar o no. Pero Sí. ¿cómo lo evitas o cómo Digo, te ahorita fortaleces? al menos se ha cambiado la manera de administración, ¿no? Esta parte porque fue muchos años de eso, fue muchos años y las manifestaciones fuertes y es que volvía a caer y venía peor. Entonces sí llega un punto donde, bueno, en mi caso yo le digo, ¿sabes qué? Mejor defínete. Defínete porque pues te voy a hacer más mal ministrándote y obviamente nada más bendigo su vida. Pero sí, o sea, de repente ha habido casos donde el Espíritu nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No le ministres liberación. Aterrízalo, enséñale esto primero.
Entonces, y así, porque sí, de plano, el Espíritu, sí, hay casos que nos ha dicho, ¿sabes qué? No le ministres liberación. Sí, porque yo recuerdo que cuando recién conocí la iglesia hace como 6 años, Ujú. pues yo venía, mi mamá me traía y pues decían, van a orar por ti, van a orar por ti. Y yo, pues sí, está padre, ¿no? Y ya oraban por mí. Y yo, bueno, sí, adiós, gracias, ¿no? Pero pues es eso, o sea, sí hay un proceso. No Claro. solamente es que oren por nosotros, sino que sí tiene uno que cambiar. Y yo no sabía que tenía que cambiar. Entonces yo regresaba a mi casa como de, pues qué Sí, padre, me ya siento más bien. ligerito, Ajá, más bien así. ligera y así, pero yo seguía viviendo mi misma vida de Sí, todos los días. Entonces es ahí cuando tenemos que saber que debemos de vivir principios claro. primero, antes de venir a una liberación, a que nos Ujú. ministren, porque si nosotros seguimos en la misma vida que teníamos antes, de nada nos va a Sí, y es servir. un proceso que va de la mano, o sea, hemos ministrado liberación a gente y eso le ha ayudado a dejar cosas. El problema, ¿sabes qué es? Que estamos tan acostumbrados a veces en una fe idolátrica. ¿En qué sentido lo digo? En que, a ver, pon a tal santo de cabeza, ¿no? Y te va a hacer el favorcito. O vete a hacer la limpia y se te va a ir esto, ¿no? Pero no, o sea, y venimos con ese pensamiento, con esa mentalidad a veces Ya. a Cristo, no a la iglesia, sino a Cristo, ¿me entiendes? O sea, no digo iglesia, o más bien me refiero a algo religioso, no, sino Sí. que vengas a Cristo. Sí. Y entonces esa es la cuestión de que tenemos esa misma mentalidad, ¿sabes? Así que y muchos dicen, en mi caso, yo le pedí al Señor, ay Señor, porque yo era muy enojón, ¿me entiendes? Muy agresivo, bastante agresivo. Entonces, yo le decía al Señor cuando empecé como que este proceso, decía, yo ya no quiero ser enojón, Señor. Con mis papás, con mis amigos, o sea, el chiste es que alejé a mucha gente por mi carácter. Entonces, Señor, ya no quiero ser enojón. Y oraba y le lloraba al Señor, ya no quiero ser enojón. ¿Qué creen que pasaba el otro día? Te Te ponían una enojabas. persona, ¿no? Pues sí, Para que me te hiciera enojaba enojar. más. Que te hiciera enojar, sí. Y así, Señor, te dije que no me quería enojar, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque yo lo veía como algo mágico, ¿me entiendes? De que orabas al Señor y pum, Sí, ay, como ya, Ya. varita Luisito, mira. mágica, pum, Y se sí, te exacto, quita. como una varita mágica, ya te quité el mal cara. Ay, gracias, Señor. No, o sea, es un proceso Sí. de decisión y determinación. ¿Por qué? Porque el Señor nunca va a violar tu libre albedrío, tu decisión. Al contrario, va a hacer que este proceso de transformación y de revelación va a hacer que por medio de tu voluntad empieces a generar cambios. ¿Cómo? Tomando decisiones. Ya. Porque no es algo espiritual mágico, no. La administración lo que va a ser ayudarte a romper el yugo, la cadena que te tiene atado al pecado. Ya. Pero eso no quiere decir que no va a venir la tentación o que no tengas ganas de. Claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque y esas áreas, a esas áreas es a las que yo me refiero, que la iglesia en general de Cristo no ha puesto atención. Ya. ¿Me entiendes? O sea, sí, ven, te ministramos y demás, pero ok, vas a pasar esto. Tienes que ser fuerte, tienes que determinarte, tienes que, no es como una fórmula, ¿no? Pero sí hay áreas del alma que tú tienes que ver. Entonces, a ver, ¿por qué? Ejemplo, ¿por qué caíste en vicios? ¿Cuál es la principal raíz del vicio? La cuestión de la orfandad y la soledad y la cuestión del rechazo. Y es que también hay un patrón, ¿no? O Claro, sea, es eso. Sí hay cosas que nos afectan que sí vienen de algo que, del pasado. Y a lo mejor, y también, bueno, lo que he aprendido es que no necesariamente porque nosotros lo hayamos ocasionado, sino que de familiares, de exacto, abuelos, de tatarabuelos, exacto, ¿no? lo que la Biblia llama la iniquidad, que es el pecado ancestral. Sí, Entonces exacto. sí, obviamente, entonces la administración sí es para quebrar eso, haz de cuenta que va rompiendo los yugos que te ataban, ¿me entiendes? Y como que vas avanzando, pero en tu voluntad tú tienes que empezar a tomar decisiones y determinaciones, ¿me entiendes? O sea, a ver, y ahí entra lo que es la revelación, más que no es conocimiento, la revelación es otra cosa que el conocimiento. El conocimiento lo que va a hacer te envanece. ¿Me entiendes? Mucha gente que quiere saber o mucha gente que conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no conocen a Cristo.
Sí. O sea, mucho conocimiento, incluso te confrontan y yo sé la Biblia, a mí no me vas a venir. O sea, sí, luego que no. Sí, Pero ¿quién te va a dar la revelación? El El Señor. Espíritu Santo. Sí. Entonces no es el conocimiento es una cosa y la revelación es otra. El fruto de la revelación, ¿cómo identifico el conocimiento o qué diferencia hay entre el conocimiento y la revelación? Que la revelación va a dar un fruto. ¿Cuál es ese? La transformación. sí, ¿Por qué? La revelación va a llegar al Espíritu. Entonces, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Que Él es el que nos va a recordar todas las enseñanzas que dio el Señor Jesús y etcétera. El Consolador y demás. Entonces, viene la revelación por el Espíritu Santo a tu espíritu. Hey, Luis, ya no seas enojón. Pero el espíritu, donde llega la revelación, a mi espíritu, tiene que apelar al alma. ¿Por qué? ¿Qué hay en el alma? Porque en el alma está la voluntad. Entonces, haz de cuenta que es un proceso de convencimiento, ¿no? Que el espíritu, mi espíritu está convenciendo a mi alma. Hey, mira, alma, el Espíritu Santo me dijo que ya no hay que ser enojón. sí. Y entonces el alma, sí, sí te creo. Y entonces, por voluntad propia, empieza la transformación, ¿me entiendes? Sí, Ya no voy a empieza ser enojón. Y viene el enojo y el espíritu, hey Luis, tranquilo. Ok, Señor, tranquilo. Sí, y es que sí es bien necesario entenderlo, ¿no? Ujú. Y como bien dices, o sea, el conocimiento, pues no lo es todo, sino lo que va de lo que viene atrasito, Claro. o que nosotros conocemos como el Espíritu Santo, ¿no? Lo que es bien necesario, bien necesario, porque pues sin él, yo he entendido que nada podemos hacer. O sea, sin su ayuda no vamos a poder hacer nada. Y hasta mismo Jesús lo decía, ¿no? Como les dijo, espérense hasta que llegue. Sí, claro. O sea, no hagan nada hasta que llegue. ¿Cuál fue el punto clave para empezar a obedecer? Y decir, bueno, ahora sí ya me puedo alinear porque ya me pasó esto, porque ya vi esto y sí tengo que obedecer, o sea, sí es importante. Sí. Mira, fueron muchos procesos, ¿no? Más que un castigo, por decirlo así, porque tenemos esa idea terrible de que Dios castiga, ¿no? Somos nosotros con nuestras Exactamente, acciones, ¿no? sí, simplemente nos salimos de lo que Dios, las promesas de Dios. Yeah. Entonces, esa misma vez, digamos que a mí me gusta mucho servir, ¿me entiendes? O sea, y cuando estábamos empezando, como que esa vez que llegué al hospital, fue algo muy, muy tremendo en estas dos partes, porque dije, bueno, tengo que aplicarme, entendí la parte de la santidad. Porque pues yo seguía escuchando música del mundo, seguía con unas ondas ahí en mis pensamientos y demás. Pero sobre todo, haz de cuenta que empecé a servir, ayudar, a tocar. Yo digo tocar porque pues en ese entonces como que yo no entendía, ¿no? No ministraba, tocaba. Entonces, y que tal evento y que tal cosa y que hay que ir allá, la velada de adoración, vamos, y esto, lo otro, lo otro. Y entonces haz de cuenta que empecé a enfocarme también más al servicio que a Cristo. Y entonces pasa esto, caigo en el hospital y yo ahí, de los últimos días ya me había preocupado porque no me encontraba nada, pero yo me sentía mal. Yo así, híjole, Señor. Ya sabes, ¿no? La clásica, perdóname, ¿no? Si en algo te fallé, Señor. Bueno, sí, Señor, te he fallado en esto, esto y esto. Neta, sí me acuerdo. Ajá, sí, claro. Y entonces me puse ahí a cuentas con el Señor y de repente me habla el Señor y me dice, quería tenerte quieto, te traje aquí porque quería hablar contigo. Entendí por todo el estrés y toda la cuestión de la apuración, como dicen ahí, de estar movido, de hacer, que dejé a Cristo a un lado en el sentido de buscarle, de adorarle a solas, ¿me entiendes? No en lo público, no en lo congregacional, sino en la intimidad, ¿me entiendes? Y entonces fue así como, quería hablar contigo. Necesitaba silencio porque quería que me escucharas.
Oh, eso es bien importante, que muchas veces empezamos a hacer como muchas cosas y dejamos esa intimidad con el Señor. Hay también un testimonio de una persona que igual quiere irse a todos los países a Ujú. predicar y bla, 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 y de repente el Señor le rompe una pata, así que le rompe la pata. Y igual, lo mismo, te quería quieto porque yo quería hablar contigo. Y Ujú. porque quería bendecirte, pero no te dejabas. Sí, claro. Andabas de arriba abajo y no me dejabas. Sí, Entonces, aquí te voy a tener. Y ahí le llegó una bendición. Conoció a su esposa en el hospital, una amiga que lo fue a buscar. Y dice, te quería bendecir, pero no te dejabas, no te claro. dejabas. Porque andas de aquí por allá, pero no estás viendo, no me estás viendo a Sí, mí, estás perdiendo esa exacto. vista en lo importante que es nuestro Señor Ujú. Jesucristo. Y entonces vemos a veces más importante el servicio que buscar a aquel que nos llamó a servir. Mm. Sí. Entonces, ahí fue un cambio total, así de que, y digo, no lo vi como castigo, o sea, sino fue algo en mí que me dijo, quiero agradarte más. Y creo que esta parte de la santidad a muchos les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la iglesia en general se los ha pintado muy religiosamente. Hey, tienes que dejar de hacer esto. Si no, te vas a endemoniar, te vas a ir al infierno, Sí. ¿no? O, hey, y realmente, para mí la santidad es un proceso para ver al Señor. Más que el no puede hacer, para mí es apartarme para poderlo ver. ¿Me entiendes? Entonces, platicaba precisamente ayer con un jovencito que, como toda juventud, tiene sus luchas. Y le digo, pues determínate, hijo. Le digo, mira, no es, te lo voy a poner así. Yo se lo comentaba así al muchacho. Le digo, ¿has querido tener un noviazgo con una muchachita? El noviazgo no es bíblico. Nada más le ponía el ejemplo. Nada más es un ejemplo. Nada más le ponía el ejemplo. Entonces, me dice, no, pues sí. Le digo, a ver, ¿y a poco llegabas así? No, quiero todo contigo, ¿no? Y si es posible casarme contigo. No, pues no, No. ¿cómo crees? Le digo, pues no, le empiezas a conocer, empiezas a ver, Cotejarla. claro. Le digo, y así es el Señor, hijo. Para Él poder usarte, eh, para acercarte a Él, es así. O sea, Él te va a empezar a enamorar. O sea, Él no va a hacer algo en contra de tu voluntad, sino que Él te va a empezar a enamorar. Entonces, le digo, es como si quisieras tener una relación de noviazgo con alguien, pues seguramente no conoces qué le gusta, no conoces qué no le gusta, Ya. y dentro de ese proceso, pues ella te va a decir que no le gusta. Y entonces tú, por querer agradarle, ¿qué vas a hacer? Lo vas a Te dejar de queda Pues bien. claro. Digo, y a lo mejor nada más con ella y en tu casa puedes hacer lo mismo, pero aquí la desventaja, le digo así, o la ventaja, es que el Señor está en todos lados. Sí, ¿Me entiendes? no nos les podemos esconder al Claro, Señor. entonces, y yo lo veo así, ¿me entiendes? Sí, o sea, determinación sí o sí, ¿no? Pero es un proceso donde el Señor te va a empezar a enamorar. Porque muchas veces queremos, no, es que, ay, tengo que ser así, o tengo que dejar esto, o sea, porque lo ven como una imposición más que amor. Entonces, si yo me guardo en santidad es porque amo al Señor y porque lo quiero ver. Ya. Y es que lo que hemos aprendido mucho es que, como dices, ¿no? El Señor ante todo es un caballero. Claro, Y Él, aunque sepa que tienes la necesidad es más, Él sabe lo que uno necesita, pero no va a hacer nada hasta que uno lo invite a pasar. claro. Ya. Sí, exacto. Entonces, véanlo así, los que nos estén viendo y les ha costado, si siguen teniendo luchas, dejen que el Señor los enamore. No, no hay una fórmula, es un proceso distinto para cada quien. Esta parte del Señor te va a ir enamorando, te va a ir diciendo, se vuelve un Cristo que te lo pintan todo amor, se vuelve a veces un Cristo incómodo, ¿no? En el sentido de que, hey Luis, ya no digas grosería, ay sí, perdón, Señor. Hey Luis, deja de pensar así, ay Señor, no, perdón. Sí, Pero es es para nuestro bien, ¿no? O sea, Claro, el Señor no va a querer nada que pero no nos haga pero bien. es ese proceso de Sí. enamoramiento, ¿sabes qué? No me agrada eso, y no porque no le agrades como eres, sino que quiere formar a Cristo en ti.
Más bien yo diría que ahí es, si no le agrada como eres, pero porque quiere que seas Exacto. una buena persona, ¿no? O sea, que vayas, que seamos ese reflejo, ¿no? Bien decimos en la iglesia, el reflejo del rostro de Cristo. Claro, y es eso. O sea, ese es el meollo del asunto, ser Cristo. Sí. O sea, porque a veces nos cuesta trabajo, dice la palabra, ¿no? Dice, no será necesario que le digas a tu hermano o a tu vecino, a tu amigo, cree, ¿no? Con el hecho de que Entonces, te vean, exactamente, entonces, ¿cómo le dices a alguien que crea sin decírselo? Con los enseñándole. actos. con Exacto, lo a través del que testimonio. nosotros- Y eso es lo que tristemente le ha faltado a la iglesia de Cristo en general. ya. Entonces, dice también Juan 17, cuando habla Cristo ahí, que está hablando, dicen que es la última, lo manejan como la última oración de Jesús, ¿no? Cuando está hablando con el Padre y con sus discípulos. Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno, para que el mundo crea. Sí. Entonces, la parte de la desunión como cuerpo, no como iglesia, no como ministerio, centro de intercesión, no como iglesia tal, no, como cuerpo. Entonces, por eso también el mundo pocas veces cree porque no nos ven unidos. Sí. Porque la consecuencia de la unidad va a ser el que la gente crea. Pero imagínate, ay, a ver, Vicente que está aquí ayudándonos, ¿no? Vicente, no te juntes con Misael porque... no. Entonces, ¿cómo la gente va a creer, cómo los de afuera van a creer en un Cristo vivo si hay desunión, si hay cuestiones ahí feas? Sí. Pero si no te juntes con Misael. Bueno, y le digo, no, pues a lo mejor lo hiciste. Bueno, porque yo te he visto en tu proceso, en tu cambio en la música. Uh-huh. O sea, como músico yo me acuerdo desde... mi mamá, a lo mejor Luisito ni se acuerda de mí porque yo vine bien chiquito, o sea, yo tenía como, ¿qué? Sí, Como sí me 11, acuerdo. 12 años cuando estaba la hermana Cristina. Ajá. Y le digo, mamá, y en ese tiempo yo me acuerdo que Luisito apenas empezaba Sí. a cantar y ya después, ya de repente ya vi que ya estaba dirigiendo. Y ya, pero ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo se te... A ver, para empezar, ¿cómo empezaste en la música? ¿Dónde nació el ¿dónde nació el En gusto? el hospital Una- también, en esos 4 días. No, empecé a los 15 años a aprender música. Estuve 3 años estudiando en la Martel. Bueno, no sé si se pueden decir marcas. Ay, nos van a cobrar. Para que me patrocine. Sí, que Yo también patrocinen. estudié ahí. Ajá, estuve estudiando 3 Un años mes. ahí, ya después con maestros particulares. Pero pues yo estudié porque me gustaba el heavy metal y Ah, ok. todo eso, ¿no? Así como que... Más pesado. Sí. Entonces, por eso aprendí inicialmente, por eso. Entonces, pero ya saben, ¿no? Era la clásica, ya tenía una guitarra acústica y era, de que, oye, pa, pues, ¿me compras una eléctrica? Así como que... No me imagino a Luisito de metalero acá. Sí. Me dice, te la compro, pero con una condición. Vamos cada 15 días a la iglesia. Y así de chanfle. Y aquí Sí. Sí. le digo, pues bueno. Nada más vine como 2 veces. Pero de ahí aprendí, estuve estudiando. Básicamente estuve como 6 años estudiando música, así ya entre la escuela y entre particulares y así. Ya después, pues las tocadas y todo eso, creo que el mayor callo que agarré fue en la calle. Luego había fallas y pues agarras maña, ¿no? Así como que, a ver, no sirve este cable, ¿no? Así como que, a ver, tráeme cinta de aislar y esto, ¿no? Y ya lo arreglabas, ¿no? De hecho, cuando había tocadas, bueno, pues sí, ya, pues agarras esa maña, ¿no? O esa, callo, por decirlo así. Y cuando había administraciones de bodas, 15 años ya después, híjole, se nos olvidó un cable, no, ya no va, pues ya no vamos a poder, a ver, tráeme esto, ¿no? Y a veces los muchachos que me acompañaban, los chavos, se sorprendían, ¿no? Así, oye, es que... Digo, pues, ¿qué pasó, Pues chavo? como ¿no? Así cuando como fueron que- a grabar la canción, la última Ah, parte, de que no tengo este cable. A ver, no, pásame. Ah, sí. Pásame ese cable viejo. Sí, de hecho, Pásame le... un chicle. Hacemos un chicle. Pásame la cinta y- Sí, un casi, clip casi. y Ajá, bien MacGyver, sí. ¿no? Sí, Musical. Sí.
Entonces, pero te digo, básicamente fue eso. Un tío me empezó a enseñar a los 14, pero ya sabes, ¿no? De José José y cuestiones así, ¿no? Feo, pero Sí, sí, sí. no me sonaban cuando me enseñaba, pero ahí fue mi inicio. Pero empecé en el ministerio, en otra congregación. Entonces un domingo me dice, oye, me siento mal, acompáñame, ¿no? Y yo así, venía de tocar, porque tocaba en bares, fiestas, antros, donde nos contrataran como el grupo. Pues ahí tocábamos, ya te imaginarás, en vivo, todavía ahí, Sí. medio oliendo alcohol, lo digo con vergüenza. Y ya, ¿no? La acompañé desvelado y demás, porque trabajaba viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, y pues llegaba a las 4 o 5 de la mañana. Y esa vez me dice, mamá, acompáñame a las 9, ¿no? Yo llegando así, digo, a ver, Ibas vamos. llegando Sí, y vámonos. casi, casi. Casi. Pero ya me dice, mamá, acompáñame porque me siento mal. Le digo, hasta allá, o sea, aquí no. Así como que, no, hijo, llévame acá. Ya no la acompañé. Ya oraron por ella y yo me quedé en el servicio, ¿no? Así, mientras oraban por ella, yo me quedé en la planta principal y estaba la alabanza. Y yo recuerdo que en la alabanza no estaba un chavillo chico, como de 10, 11 años, y el hijo del pastor en el teclado. Y entonces, como yo empezaba a dar clases también ahí en las escuelas y todo eso, estaba como adjunto del maestro. Entonces, le digo, pues le dije a mi mamá, dile al hijo del pastor, pues si quiere, vengo, les doy clase, no les cobro, pues para que se levanten los músicos, ¿no? Yo lo veía así. Dice, pues dile tú, ahí está, ¿no? Y ya va Luis ahí con el hermano. Y digo, fíjate, si quieres te apoyo, yo doy clases, así, no les cobro, nada más júntamelos y pues para que se levante el grupo. Pero todo era instrumentos nada más hasta ese Sí, momento. sí, yo no, cantaba, o sea, hacía coros de vez en vez, pero era más la guitarra eléctrica. El instrumento que yo estudié fue guitarra eléctrica y ese ahorita ya es el que pues ni lo Menos agarro. toca. Sí pasa. Entonces ya me dice, ¿por qué no te nos unes? Y yo así de, pues va, porque yo lo veía como otro grupo y yo no entendía nada. Sí. Yo no entendía nada. Y yo se lo dije porque más o menos por mi mamá, las prédicas que ponía y todo eso, yo decía, pues no se puede, o sí, así como que... No puede estar haciendo los dos, Ajá. ¿o sí? Dice, no, digo, es que yo toco, o sea, trabajo jueves, viernes y sábado en un bar. Por eso nada más te decía lo de las clases. No, pues es tu chamba, tu vente, y, o sea, bueno, yo lo vi así también. Entonces ahí empecé. Y le digo, ¿qué días ensayan? No, pues vente el martes. Ok. Y así empecé a meterme. Seguía obviamente entre semana, los fines de semana, yendo a chambear y demás. Pero ahí con el grupo que donde estaba, pues sí hacía coros y demás, pero te digo que me concentraba más en la guitarra. Ya de ahí igual, llegué ahí y me pusieron en el bajo. El bajo no lo sabía tocar bien, nada más lo básico, ¿no? Ahí como que me desenvolví en el bajo. Los hijos del pastor se van a Estados Unidos y me empiezan como que a aventar, a dirigir junto con otro. Ya empezaba a hacer más coros y esto, pero la verdad es que yo siempre no creo que tenga una voz muy buena. Creo que hay gente con mucho mejores voces, ¿no? Pasa, me vengo para acá, el Señor me mueve para acá, y igual llego y al bajo. Entonces ya estuve un rato en el bajo, ya después empiezo a dirigir por cuestiones del Señor, o para no decir destino, sino del Señor, las diosidades, ¿no? Que le llaman. Ya. Entonces empezamos a dirigir, pero fue así de que, pues no hay nadie, pues vas. Así de, oh. Y pues ahí empezamos. Empezamos a dirigir. Sí, tomé clases de canto como un año, pero la verdad es que nunca les así como que, no, sí está bien padre, ¿no? Porque pues nunca me imaginé, ¿no? Así como que nunca me vi. ¿Ese lapso dejaste de tocar en el bar o Sí, fue allá? no, ya fue allá. O sea, cuando estabas allá. Haz de cuenta que estuvo bien, bien raro. Todo fue del Señor.
Digo, estaba resumiendo, pero ahí va. Y es que hablábamos de cómo te empezó, cómo nos enamora el Señor, y creo que por ese lado te empezó a Sí, enamorar, ¿no? entonces sí fue así como que con la banda, fue así de que, oye, el baterista, ¿no? Me ofrecieron un trabajo, no recuerdo, pero en el norte, ¿no? Y pues ya no voy a poder, que no sé qué, y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y empezamos a buscar bateristas, y con ninguno nos acomodábamos, ¿no? Así como que, ay, no, pues como que no te hablamos, ¿no? Nosotros nos comunicamos contigo, ¿no? Y entonces le digo a los chavos, ¿no? Así le digo, pues yo toco la batería y que alguien que agarre la guitarra, a lo mejor sale un guitarrista Más fácil. y yo agarro la batería. Total, no, pues sí, pues vamos a ver, ¿no? Pues a ver qué día nos vemos, ¿no? Y ya, de ahí, ya nunca más nos vimos. A la fecha sigo esperando que No me han marcado. Se busca baterista. ¿No? No, y todo fue de Dios, o sea, porque yo siento que el Señor movió todo. Bueno, sé que el Señor movió todo. Y todo lo acomodó sin presión, Sí, exacto. Entonces, y empecé a dedicarme más a la iglesia. Bueno, sí, a la iglesia. Lo digo así porque los eventos, esto, lo otro, el apoyar. Y seguía yo sin entender muchas cosas. Mi ministración, mi liberación y mi comunión con el Señor empezó a través de la adoración. Gracias a Dios, nunca me manifesté. Lo digo porque luego en un evento que tuvimos de seminario de liberación para llevar todas las cosas, un día antes, en la noche estábamos llevando todo y los de la alabanza estábamos jugando, ¿no? Los chavos y yo. Vamos a tirar a Luisito, ¿no? Y entre 10 no pudieron, ¿no? Así como que, por eso lo digo, ¿no? Por eso lo digo. Sí, No por otra cosa. Dije, no, pues ¿quién me agarra? ¿no? Entonces, Y yo todavía estaba chiquito. No, es que justo decía, imagínate Misael también, o sea, Sí, no, Misael, para los que no lo conocen, ¿cuánto mides, Misael? 1.96. 1.96, o sea, imagínense el sí, no, tamaño sí. y para que ni Luisito lo podría agarrar. Pero bueno, con las fuerzas Ajá. del Señor sí. Entonces, que exacto, todo. sí. Digo, en ese momento era así como que, Sí, claro. pero, o sea, para mí es algo, para mí la adoración, como para David, ¿qué le abrió las puertas del reino a David? La adoración. Entonces, para mí fue algo bien tremendo, o sea, porque ese fue mi proceso de liberación, de ministración y de afianzarme en el Señor fue a través de la adoración. Otra vez. Ujú. A mí me sorprende eso de cómo el Señor todo lo prepara sin esfuerzo. Claro. Claro, sí, Todo lo alinea tan perfecto que ni te das cuenta y Exacto, ya caíste sí, en sus sí, manos, sí, sí. ¿no? Sí, o sea, yo la verdad nunca me imaginé estar aquí, ¿me entiendes? Sí, ¿no? O sea, Y pero luego del ritmo que llevabas bien pesado, o sea, ¿qué iba, a lo mejor qué iba él o qué iba uno a pensar de decir, pues estoy en un ritmo bien pesadote y aquí está en Te adoramos, o sea, sí, muy, sí, muy sí, balado, o sí, sea, sí. que aún totalmente así, lo ahora contrario. entiendo, porque siento que los gustos de Luisito son como medio, como es que sí se escucha la guitarra eléctrica, como que sí tiene ese toquecito, Ujú. pero obviamente muy tenue, ¿no? O sea, nada que ver con el Sí, heavy, no. pero sí hay un gusto, pero ese gusto se lo has dado al Señor, ¿no? O Sí, sea, porque ya es todo para... sí, hoy, mira, es que es algo bien tremendo, ¿no? Porque esta parte del, como dicen, ¿no? A mayor intimidad, mayor revelación, ¿no? Entonces, esta parte de la intimidad con el Señor te lleva a entender un poquito el corazón de Dios, ¿me entiendes? O sea, Ya. y yo lo digo bien sinceramente, ¿no? O sea, lo que yo sabía o lo que podía hacer en ese entonces, dicen por ahí que la música es celosa y sí, ¿no? Tú dejas el instrumento un mes y te vuelves un poquito torpe, Sí. ¿no? Pero lo que yo podía hacer en la guitarra, o sea, siento que también el Señor me quitó lo que no era para Él, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la habilidad que yo pudiese tener antes, no sé si han escuchado el heavy metal, los solos, todo eso, pues yo, haz de cuenta, para decirte, yo ya no soy nada de eso, ¿me entiendes? Ni en la guitarra eléctrica, ¿no? O sea, Sí, no, y sí, lo trato de hacer y no, bueno, aparte tiempo no tengo ahorita,
pero es simplemente el aprender, creo que entender el corazón de Dios ante lo que estamos haciendo. Más bien alinearnos, porque esa es adoración, es alinearnos al corazón de Dios, no es solamente tocar un instrumento. Pocas veces la adoración tiene que ver con algo musical, sino yo estoy adorando cuando obedezco, yo estoy adorando cuando eh, hago lo que a Dios le agrada. Eso es adoración. Ya. Entonces, esta parte, ¿no? Lo musical, pues ahí está, pero algo que marcó mucho, o sea, digo, la guitarra eléctrica es lo que menos agarro, Ujú. ¿no? Y el teclado lo aprendí adorando al Señor. No sabía el teclado, ese sí no sabía nada. Y bueno, regreso, ya ahora sí puedo preguntar. Adelante. ¿En qué momento fue el don de cantar después de que sí, todos los instrumentos, tocas todos los instrumentos? No, güey, no, No, nada más batería, piano, guitarra, bajo, violín. no, por ejemplo, digo, por ejemplo, la trompeta no la sé tocar, pero sí la empecé a agarrar. Mm, Y por ejemplo, ya cuando se acercó Gedeón, que quería aprender, y los que se acercaban, a ver, es así, 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 el sonido, así, esto, lo otro. Y pues ya, sí, ya arrancaron, ¿no? Ya pues, me dejaron atrás. Pero igual, lo que sí nunca he podido agarrar es el violín. Me desespera porque está No, muy, y es no que sé. aparte está Y muy aparte tenemos las chiquito. manos muy grandes. Yo Sí, creo que sí, es sí, por Sí, sí. eso. justo, está muy chiquito como Sí, para yo que también lo pienso agarren, igual. ¿no? O sea, no sé, No, es nunca. como yo agarrando, no sé, Ese la sí, guitarra del nunca. Misa, que está bien. Nunca he como, podido el violín, ese sí. Pero es más eh, por desesperarse, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí Pero también por me ha ejemplo, te digo, pasado. lo que me ayuda un poquito, creo yo, es el oído. Porque, por ejemplo, Vicente toca el violín y le digo, no, hijo, pero métele más acá, así, exagéralo, así. Y como que le sacamos ya entre los dos el sonido, así, ¿no? Sí, Pero padre. sí, lo del canto, medio cantaba, pero algo que me marcó mucho fue cuando yo noté un cambio, fue cuando como que el Señor fue revelándonos diseños en cómo la cuestión de la adoración, en cuestión de la dirección de la adoración. Y de repente, cuando yo empecé a entender esto, o empezamos a entender esto, empezamos a experimentar ciertas cuestiones de la adoración, ciertas cuestiones de la alabanza, o sea, fue un parteaguas. Porque el Espíritu me empezaba a llevar, me empezaba a enseñar, y empezábamos como que a fluir, ¿me entiendes? En el espíritu y sí, eso sí fue un parteaguas, o sea, a lo mejor muchos me dirán, eso no es cierto, ¿no? Así, pero digo, yo estoy hablando de lo que yo experimenté, ¿no? Empecé a alcanzar notas que no sabía que alcanzaba y que nunca me imaginé y toda esta parte así como que, no sé cómo, ni sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Pero sí fue un sí. parteaguas, o sea, incluso en el cambio de mi voz. Y aún así yo creo que hay gente que canta mucho mejor que yo, ¿me entiendes? O sea, de repente me escucho así en una transmisión o así, ¡ay, no manches! No, así como que ¡ay! Y escucho otras voces y están mucho mejor educadas, ¿no? Pero creo que es esta parte del espíritu, ¿me entiendes? O sea, como Sí, que yo dejar que se mueva el espíritu, pero de una manera consciente. Porque pues puede haber cánticos nuevos o un momento espontáneo, ¿no? Pero de una manera consciente, ¿cómo le das lugar al Espíritu Santo? ¿Me Sí. entiendes? O al Espíritu. Muchos creemos que va a descender el Espíritu y no, pero, o sea, de una manera consciente, ¿cómo le das lugar al Espíritu Santo? Porque se supone que debe de ser así todo el momento, ¿no? Porque vaya, eh, sea alabanza, sea adoración, sea danza, si tú permites que el Espíritu se mueva, va a ser espiritual el canto, ¿me entiendes? Porque lo que hace espiritual a una canción, a una música, como le quieras llamar, no es el ritmo, sino el espíritu. Sí. Entonces, creo que el meollo del asunto es cómo le das lugar al Espíritu Santo de una manera consciente para que en todo momento sea algo del Espíritu.
Entonces sí fue así como que un parteaguas bien tremendo esa parte. Y es que es muy cierto, no, o sea, sí es importante tener como, no un super vocerrón tal vez, pero yo cuando empecé a conocer aquí de la iglesia, pues ya estabas cantando. Entonces, el sentir el Espíritu Santo por medio, porque cualquiera puede a lo mejor cantar, pero si en el tiempo que tú estabas en el bar y tocando música hubieras tenido el don del canto, no se hubiera sentido nada, Ujú, ¿no? Entonces ya es diferente cuando uno ha tenido su proceso de santidad claro, y que ya canta, ya ahora sí está, porque la alabanza es una manera de ministrar a sí, las claro, personas, ¿no? totalmente. Por eso es importante también como los que están, los músicos, pues también cuiden esa parte, porque pues también todos los que están escuchando, pues están siendo Sí, ministrados por claro, medio de la total. alabanza. Sí, y esa parte, te digo que fue algo bien tremendo. Y los momentos que lo hemos vivido en el grupo, o sea, esa parte de conectarnos en el espíritu y fluye, ¿no? Por ejemplo, el domingo Gede, que nos ayuda con la guitarra y la trompeta. De repente, nos dice el apóstol, ¿no? Igual chequen los tiempos, tómense 15 minutitos más, así. Y ya, y de repente se nos acaba la lista, por decirlo así, que ya habíamos planeado, por decirlo. Y de repente me viene, les digo cuál, o les grito cuál, o así, ¿no? Pero parte de andar en el espíritu, y es todos, ¿no? O sea, no porque yo los esté dirigiendo, sea el líder, no, a ti no te va a hablar el espíritu, no, porque estamos funcionando como cuerpo, Ya. como uno solo, junto con toda la congregación. Entonces, estábamos así, ya terminó la canción y la batería quedó marcándose y entró Gede con las trompetas de otra canción y dije, qué padre, ¿no? O sea, y fue Sí. algo así, todos nos dimos cuenta y fue algo que desató muchas cosas también. Entonces, creo que eso es lo importante, algo que la plataforma que el Señor me dio para mi ministerio de adoración, o el ministerio, perdón, de la adoración, fue cuando yo estaba estudiando, estaba leyendo Lucas, cuando habla acerca de la Pascua, ¿no? La última Pascua, que dice el Señor Jesús le dice a sus discípulos, dice, ¿cuánto he deseado, cuánto he anhelado tener con ustedes esta Pascua? Y yo lo leía, ¿no? Dije, pues está padre, ¿no? O sea, el anhelo del Señor Jesucristo, ¿no? Tenerlos ahí a todos y demás. Sí, que Y entonces el Señor me habla y me dice, Luis, dice, si tú no anhelas, tú no deseas mi presencia, con cualquiera no va a pasar nada. Si tú no anhelas mi presencia con el que sabe tocar, no va a pasar nada. Si tú no anhelas mi presencia con el que no sabe tocar, no va a pasar nada. Entonces anhela mi presencia con todos, con los que saben, con los que no saben, con los que están empezando, con los que llevan años. Sí. Entonces dije, pues sí es cierto, o sea, si no tenemos en común el anhelo de la presencia de Dios, sepan cantar, sepan tocar, no se tengan mucho, poco tiempo, no va a pasar nada. Así traiga super musicazos, si no anhelo la presencia de Dios, no va a pasar nada. Entonces, número uno, eso. Número dos, siempre me hablaba el Señor, dice, ministra como si fuera el último día. Entonces, yo me pongo a analizar esto, ¿no? O sea, a ver si yo te dijera, Misael, mañana es el último día que vas a ministrar, porque el Señor ya viene. ¿Cómo lo harías? Pues lo mejor. No te guardas nada, ¿me entiendes? Y entonces, en nada en lo absoluto, tanto en el instrumento, no estoy, bueno, ahorita lo aclaro, tanto con el instrumento como con tu voz, ¿me entiendes? Entonces, número uno, anhela mi presencia con todos. Número dos, Hazlo como el último. como si fuera la última vez, ¿me entiendes? Y número tres, hazte uno con tu autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay bendición. Sí. O sea, el Señor me habló y me dice, hazte uno con el grupo, y tú háganse uno con su autoridad. y eso aplica para todo, ¿no? No Claro. solamente para la alabanza, No, o sea, sino sí, o sea, para lo debería. personal, Sí, ¿no? claro. Entonces, con esta plataforma o esta situación, esto
que me dio el Señor o que me habló, ha sido mi manera de ministrar. Entonces, ministro con quien sea, hablando si son buenos músicos, apenas están aprendiendo, o no son buenos músicos. O sea, anhelo la presencia con todos. Sí. Número 2, ministro como si fuera la última vez. ¿Por qué? Porque no, y ahí de ahí salió la voz. ¿Me entiendes? Porque así que, híjole, Señor, ¿y qué tal si no mejora la otra, no? ¿Qué tal si no me sale, Señor? Mejor a la otra, mejor caliento y ¿Y así. qué fue lo que llevó a que cantaras? O sea, que te dije, no, pues no vino el cantante o qué, en qué Sí, pues momento. fueron procesos que sucedieron aquí en la congregación. Ujú. Entonces, ya no estaba el que cantaba. Había otros más, pero igual, o sea, se empezaron pues, a mover y demás. Entonces, pues ya fui así como que chanfle, ¿no? Así como que... Creo que me toca a mí. Entonces, y ahí nos rolábamos, ahí entre los que cantábamos, ahí nos rolábamos, ¿no? Porque, o sea, igual yo no era líder ni nada, pero estábamos ahí, encargados en el sentido de checar, ¿no? A ver, Luis, y yo simplemente recibía órdenes del apóstol, ¿no? Así, oigan, a ver, chavos, el apóstol me dijo esto, ¿no? Y ya, pero de ahí salió esa parte, ¿no? Hacía como que, y de repente, ya sabes, ¿no? Que tienes así como que la gripita y demás. Sí. Y no voy a poder ministrar, ¿no? Y siempre se me viene eso, pues, ¿qué pasó? Como si fuera la última vez, ¿no? Sí. No que si te mueres o si no tienes voz me vas a lavar. No, pues sí, sí. Ahí voy. Y ahí voy. Entonces, ese ha sido como que el fundamento de lo poco que podemos hacer dentro del ministerio de adoración, alabanza. Y bueno, ya cerrando un poquito esto, el tiempo es muy corto Sí, 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 y sí. hay muchísimas cosas que aprender del Señor. Pero bueno, un consejo que tocando también el tema, tocamos el tema de la inteligencia y la sabiduría del Señor. Muchas veces, no solamente como jóvenes, sino en cualquier ámbito, nos vamos por la inteligencia del hombre y no por la sabiduría del Señor. Ujú. ¿Cuál sería un consejo para pues, saber llevar ese como, pues sí, que sea la sabiduría del Señor y no del hombre? Sí, de entrada es esto que he entendido, que a mayor intimidad, mayor revelación, ¿no? Entonces, por ahí leyendo también un libro de Marcos Brunet, él decía esto, o sea, plasmaba esto, ¿no? La cuestión de la importancia de la intimidad, porque ahí es donde adquirimos todo lo que es el Señor. O sea, por ejemplo, tú ves a un David, ¿no? Cuando empiezan a mencionar sus características, era hermoso, sabía tocar, era hombre de guerra, prudente en sus palabras, vigoroso. Y como un muchachito de 14 años, Llegó 15 a tener años, todo. llegó, o sea, un muchachito de 14 años, a ver de dónde adquirió la sabiduría para ser un hombre de guerra. ¿Cómo es un hombre de guerra? Estrategias, esto, lo otro, peleó contra el oso, peleó contra el león. ¿De dónde adquirió eso siendo él un pastor de ovejas? ¿Entiendes? O sea, ¿de dónde adquirió la sabiduría? ¿De dónde adquirió el vigor? ¿De dónde adquirió todo esto, la madurez? Hablando de alguna manera, de todo esto, pues en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? A ver, vamos a mandar a Misael a Monterrey un año. ¿Cómo crees que regrese hablando Misael? Cantadito. Cantadito, la carne asada. Eso ¿Qué no es carne pasó? Sí, sí, asada. sí. ¿Qué Ya. pasó, compadre? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tus 5 sentidos se empapan de la lengua, se empapan de la cultura, se empapan de las palabras, de los modismos, de todo. Y es así con el Señor. Entonces, cuando tú más tiempo pasas con el Señor, te vas imantando de lo que es Dios. Te vas imantando y entonces vas a empezar a hablar como Él, vas a empezar a pensar como Él. ¿Por qué? Porque estás con Él. ¿Me entiendes? Entonces, si tú tienes intimidad con Él y pasas tiempo con Él, vas a ser Él. Vas a empezar a ser más Cristo. Entonces, sería esta parte para cualquier ministerio, sea alabanza, sea arte, sea lo que sea, es elemental la intimidad con el Señor. Porque Él ahí te va a dar las estrategias, te va a dar la salida al problema que estés viviendo en este momento, a lo mejor de salud, a lo mejor emocional,
a lo mejor ministerial, porque se vale, ¿no? ¿Quién no llegó un momento en que quiso tirar la toalla, ¿no? Pero, ¿qué significa Jesús? Salvador. Entonces, ¿quién te va a librar de tus broncas? Pues Jesús. De lo que nos rodeamos es de lo que también muchas veces Claro, hablamos, ¿no? De lo que exacto. reflejamos. Y Ujú. entonces es llenarnos de Él para que seamos reflejo. Claro, y simplemente darle a Él lo que es de Él, ¿me entiendes? Porque cuando dice la palabra, crea en mí un corazón puro, es porque en nosotros no hay una materia prima buena, ¿me entiendes? Cuando la palabra crea viene, o sea, quiere decir, hazlo de la nada. O sea, no este corazón que tengo, no, o sea, crea en mí un corazón puro, o sea, hazlo nuevo, o sea, porque lo que tengo no te va a servir, o sea, no hay materia prima aquí en mi corazón que tú puedas ocupar, por eso dice, crea en mí un corazón puro, o sea, ese crear viene de la nada, ¿me entiendes? O sea, de Cristo, para que me entiendas. Sí. Más que nada sería agradecerte esta oportunidad. Yo siempre te he dicho que es un gustazo y un privilegio el siempre compartir momentos como estos contigo, que hemos estado juntos ya sea en pláticas, Sí, claro. ya sea en cuestiones de la música que hemos tenido la oportunidad, y pues agradecerle al Todopoderoso por tu vida también, y pues hay que a ver qué sale. Sí, O sí, sí. sea, no parar esto y seguir No, para no, no, adelante, claro para que no. adelante, para Y adelante. en el a ver qué sale, como lo mencioné hace rato, tuvimos la bendición de que Misael colaborara con Luisito en la música. Entonces ahorita nos van a cantar un pequeño fragmento, nada más para que, Nada va a ser un nada más cáliz, va a ser, para sí, que suene un para que vean cáliz. la canción que compusieron juntos. Y pues esperemos tener fecha pronto. Ahí les estaremos avisando por redes sociales para que no se les olvide ahí seguirnos en redes sociales y pues estén ahí al tanto de. Pues igualmente, Elton, muchísimas gracias por No, aceptar la gracias a ustedes. invitación y pues toda una bendición, pues todo lo que nos cuentas, porque siempre aprendemos algo nuevo también. No, gloria al Señor. Y pues gloria al Señor por Muchas este gracias a momento y ustedes. pues a darle. A darle. Darle. En los cielos y en lo creado, tu nombre prevalecerá, y millares de millares ante el trono siempre adorarán. Y en los cielos y en lo creado, tu nombre prevalecerá, y millares de millares ante el trono siempre adorará, 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 siempre adorará por la eternidad. Ay, gloria al Señor por el don que les ha dado. Yo vi el proceso de la creación de la canción y yo dije, no, pues a lo mejor días se van a llevar. Ay, no, que la hicieron en unas horas. Yo dije, wow. Y todo con un versículo, ¿no? Eso es lo que digo, ay, qué bonito es eso. Ya estaba de Dios. Sí.
Ya el señor ya se la sabía. Sí, ya sabía que iba a decir la canción. Sí. ¿Por qué? Y pues bueno, pues por último, y ahora sí una completa, ¿no? No, pues ese nada más fue. Toca a Luisito. Sí, por favor. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Pues gloria al Señor por este tiempo.
Ha sido de mucha bendición este episodio y pues muchas gracias a todos los que nos ven, síganos en redes sociales y pues nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.